sencillo, son solo 10 preguntas, pero tienen 3 o 2 distractores de 2 o 3 cosas. Es equivalente al otro. Jorge el año pasado lo hacía solo de 10, lo cual no quiere decir que no se evalúe todo el tema, pero está sencillo. Entonces desocupémonos temprano para que se vayan a ¿Es de eso múltiple? ¿Cómo? ¿Es de eso múltiple? Y uno igualito que de los otros, o sea, de llenar. Van a haber 5 láminas, van a haber 5 piezas quirúrgicas. Igual de pronto alguno de los nuevos puede decir, ay, más fácil el previo que está repitiendo. Pues dígale sí, pierda y el otro se le queda fácil. Alguien puede decir eso, que se le está dando más fácil, pero bueno. Sí, no falta el que diga que más fácil es a ustedes. A mí me dijeron que ellos pensaban que nosotros estábamos como los consentidos. Técnicamente sí, en el sentido que yo les decía al principio de tener una sola persona, y eso es muy bueno, o sea, porque si alguien no se da la macro y otro a la micro, siempre va a haber discordancia en conceptos, en algo que los vaya a confundir a ustedes. Probablemente no, pero por lo demás entonces responden así, pierde. Además que la guía de trabajo también es muy chévere. Obtiene los beneficios. Bueno, empezamos. ¿Quién habla? Siempre identificando órganos y describiendo la lesión. Bueno, entonces órgano, aorta. ¿Qué porción? Esta es torácica. Torácica, ¿cierto? Bueno, entonces lesión, aterosclerosis. Vamos a encontrar 6 tipos de aterosclerosis, de importancia son 4. El primero pues es ducto graso, el segundo es estría grasa, el quinto bueno, la placa de ateroma, y la sexta sería complicadas. Complicaciones morfológicas de la placa. Bueno, bien. Sinónimos, otra persona, recuerden los sinónimos de la placa ateromatosa. Ateroma, sí, algunos textos lo llaman ateroma. Placa ateromatosa, ¿cuál otra? Igual de la segunda. No es lo mismo la clase. No vamos a decir nada nuevo en la clase. ¿Otro sinónimo? No. Decía le pide que es un tipo de ateroma. Pero ojo, no. Puede ser que algún texto lo diga, pero no es correcto decir una estría lipídica es un tipo de ateroma, porque ateroma es la placa como tal. Entonces la estría no puede ser una placa ateromatosa, puede ser el inicio de una placa ateromatosa. De hecho, la estría o el punto graso es normal en muchas personas, y no por eso tienen placa ateromatosa. Podría ser placa fibrolipídica. Placa fibrolipídica, placa fibroadiposa, fibrograsa, esas son las formas de llamar. Bueno. Bien, entonces, lo que usted ha dicho es cierto. ¿Cómo son esas lesiones? Si yo le preguntara unas 4 características macroscópicas, mírelas y trate de decirlas. Ulceras. ¿De qué color son? Amarillo. Amarillas. Son lesiones amarillas. Eso sería una característica. ¿Qué forma tienen? Como circular. Bueno, un círculo, por eso se llaman placa, porque trata de recordar un círculo. Son sobrelevadas, ¿cierto? Si ustedes pasan el dedo, entonces son unas lesiones amarillas, sobrelevadas, de forma ovalada, consistencia dura. ¿Cuánto mide? Mirarlas, uno es mirar y calcular. Bueno, yo diría que de 0,5 a 1 centímetro. A 1 o 2, ¿cierto? Entonces de 0,5 a 1 o 2 centímetros, o sea, ellas confluyen. Y por ahí mencionaban algo importante, algunas tienen ulceración. Muéstrame una donde está ulcerada. Esa está ulcerada. Entonces, eso que acabamos de decir serían las características macroscópicas. Recuerden que una característica macroscópica es lo que yo puedo ver a la simple observación, o puedo palpar o puedo medir. Entonces, unas placas amarillentas, ovaladas, sobrelevadas, de consistencia dura, algunas ulceradas,
y ubicadas, en este caso en la aorta. Esos serían los hallazgos macroscópicos. Miremos, para hablar de hallazgos macroscópicos, además de eso, uno debe mirar en dónde está ubicada. ¿Usted cómo? Sí, mucho. Sí. ¿En serio no? Sí, mucho. Me huele a formol. como caucho Estaríamos. ¿Será que el fútbol? Ay, sí, déjame probarlo. Vamos por ahí. Ay, ¿esto qué es? Disección aórtica. Pero, ¿y eso es que ¿Qué? Entonces, más allá de sus características morfológicas, es mirar dónde está ubicada. Entonces, acá nos decían que están ubicadas en la aorta torácica, pero ellas deberían estar ubicadas en el sitio más frecuente. ¿Cuál es? En la aorta abdominal, en la porción comprendida entre la bifurcación de las renales y la bifurcación de las ilíacas, ¿cierto? Es el sitio más frecuente. Otra característica, si ahora sí da el olor. Otra característica morfológica es clasificar los tipos de lesión. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es una placa grado 5? O sea, si les tocara señalar una, ¿cuál escogería? Esa sería una 5. O sea, porque es una lesión con todas las características que decíamos ahorita. Mide por lo menos más de medio centímetro, amarilla, sobrelevada, consistencia dura. Y ya las que tienen úlcera u otra cosa ya serían 6. Entonces esas que están allá ulceradas serían 6, ¿cierto? ¿Será que en alguna de esas hay estrías lipídicas o puntos grasos? En un De pronto principio. en las dos primeras. Traten de buscar un punto graso. acá estos? Todos esos. ¿Será este? Entonces miren estos. Por aquí había, ese también es otro. Este. Pero esto, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia. Si uno la mira de lejos, esto puede parecerse a esto, pero si ustedes la tocan, no tiene la consistencia que tiene la verdadera placa teromatosa. Entonces, ese sería un punto graso, una estría lipídica. Recuerden que la estría lipídica y el punto graso es normal en toda la población. Y no quiere decir que si alguien la tiene va a desarrollar placa teromatosa. Bueno, histológicamente, ¿de qué está hecho el punto graso y la estría lipídica? Sales de colesterol. ¿De qué? Sales de colesterol. Sales de colesterol, bueno, ¿qué más? Histiocitos. Entonces, histiocitos, casi dos cosas hay solamente. Histiocitos que han fagocitado colesterol y ésteres de colesterol. Entonces, van a haber 3, 5, 10 y dentro de su citoplasma va a haber colesterol. Eso constituye el punto graso de la estría lipídica. O sea, no tiene ningún otro componente de la verdadera placa teromatosa. Microscópicamente, ¿qué esperan ver en una verdadera placa teromatosa? Entonces, por acá, ¿qué casi me han hablado? Un capuchón fibrótico en la parte más externa y luego ya veríamos como el núcleo lipídico donde estarían los estrocitos. Entonces, correcto, una forma rápida de resumirlo, si uno les dice cuáles son los dos componentes o los componentes principales de la placa teromatosa, decimos un núcleo lipídico y una cápsula fibrosa. No digamos capuchón, sino cápsula fibrosa. Esos serían los dos grandes componentes. Ahora, ¿qué tienen esos dos grandes componentes? La cápsula fibrosa, pues proliferación de fibroblastos. Sí, Y en el núcleo lipídico tenemos los histocitos espumosos sí. y los ésteres de colesterol. ¿Y nada más? No, miocitos como También llenos de lípidos. Miocitos que también han fagocitado lípidos, también van a haber detritos celulares. ¿Qué más puede haber? Calcificación. Proliferación de vasos. Cuidado con eso. O sea, parecido a la base vasorum, pero no base vasorum. Entonces no meta la base vasorum todavía. Va a haber capilares pequeños que se pueden parecer a la base vasorum, pero es angiogénesis. O sea, nada que ver con la base vasorum, ¿sí? Entonces van a haber proliferación de capilares. ¿Qué más? Calcificación. ¿Cuál? Calcificación, listo. Sí, pero no. Entonces, por eso igual no discutiremos, porque si hay calcificación ya pasa a ser 6. Pero bueno, una placa puede tener calcificación. ¿Qué otra cosa? Proteína. Proteína, sí, bueno, puede haber un material fibrinoide.
¿Y células inflamatorias tal vez? linfocitos, ¿cierto? Plasmocitos. Entonces, esos serían todos los hallazgos histopatológicos que vamos a ver mañana en una placa ateromatosa. ¿Tienen alguna pregunta de morfología de macro y micro? Sigamos hablando de morfología, que todavía hay más cosas que decir. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se acuerdan? Cerremos el libro. Bien, tratemos de... Si yo les dijera más cosas de morfología de la placa, hay mucho más. ¿Dónde se ubica? Entonces, pues la principal en la porción arterioabdominal, entre aorta abdominal, entre la bifurcación de las renales y las ilíacas. La segunda son las popliteas. Coronarias. Coronarias, luego sí las popliteas. La arteria aorta torácica y la pared interna. Eso también es morfología. Entonces mire que sí falta morfología. ¿En qué sitios no se dan las 5 o 6? Son 6. El último es el polígono. ¿En qué sitios no se da la placa ateromatosa? Excepto en la arteria pulmonar. Pero ¿en qué otros sitios? Eso ténganlo en cuenta. O sea, si uno mira la mesentérica superior, por ejemplo, en el ostium, que es donde inicia, ahí es frecuentísimo. Está terrible ese formol. Y en cambio, distal es rarísimo. Lo mismo pasa con la renal. En el ostium de la renal es frecuente, distal es rarísimo. En la esplénica lo mismo. Sí. En miembros superiores pasa lo mismo. Encontrar placa ateromatosa por acá, el aire creo que está yendo hacia allá. Bien. Entonces, en las porciones distales no es frecuente encontrar placa ateromatosa. Bueno, eso también es Doctor, morfología. sin embargo, un trombo puede ser generado en ese lugar y puede causar un infarto renal o mesentérico. Claro, entonces si la placa está iniciando, genera el trombo, se suelta, forma un émbolo y el émbolo puede llegar por allá distalmente y hacer los estragos o hacer el infarto. Eso es lo que usualmente ocurre. Pero placa distal no hay. ¿Qué más desde el punto de vista de morfología? ¿Qué más falta? Las complicaciones. Bueno, las complicaciones, sí, morfológicas, ¿cuáles son? Calcificación, Ulceración, sí, Trombo, trombos, hemorragia, hemorragia y disección. Entonces ya vimos la ulceración. Traten de buscar todos otras complicaciones. En la ulceración puede haber infecciones, pero no lo vamos a encontrar. Hay hemorragia. Esto es una Traten Aquí hay de buscar disección. una y ahorita me la Aquí mando. hay disección. fiebre. Y hemorragia. Hemorragia. Y hemorragia. Y está como que también, pero no sé. Aunque ahí pudiera decir el tromboembolismo. Bueno, pero sí, tromboembolismo puede ser. Calcificación en donde, ¿cómo vamos a ver las calcificaciones? Sean ¿Sean reduras? muy duras. Esa. Entonces lo más fácil de ver la ulceración, ¿cierto? Sí. Lo otro fácil de ver la disección. Miren que donde está ulcerado, si ustedes levantan, se alcanzan a disecar los planos. Y ojo, es diferente, miren, no confundan eso con esto. O sea, es parecido. Yo digo disección, yo digo disección. Pero ¿cuáles son las diferencias? El origen etiológico. La causa, ¿qué más? El sitio donde ocurre la disección. Allá ocurre usualmente entre la íntima y la media o en cualquier lado. Aquí donde ocurre la disección. Entre la segunda y tercera capa. En la túnica media, entre el tercio medio y el tercio externo. O sea, es un sitio específico. Cambia allá. Es más, algunos dicen que cuando un paciente tiene placa ateromatosa, difícilmente ocurre eso. ¿Por qué? Porque la placa, la inflamación no hace que se diseque grandes porciones de la aorta, como sería en una disección aórtica o falso aneurisma. Bueno, muy bien. Entonces hemos visto ulceración, disección. ¿Qué otra complicación? Aneurismas. ¿Ven algún aneurisma? Muéstrenlo. La elevan y la miran por fuera, si hay alguna saculación o algo. Sí. ¿Dónde ven como dilatación? Entonces ese sería un aneurisma aterosclerótico. ¿De qué tipo? Según la morfología, o sea, según la etiología, sacular. Según la etiología es aterosclerótico, según la morfología es sacular, y alguien puede decir, y creo que está torácico también, la porción torácica.
No. 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 Bueno, entonces abdominal, torácico. Este es pudiera abdominal, también. que está en estas dos. Listo. ¿Qué otra complicación pueden ver ahí? Alguien dijo hemorragia, ¿sí se ve? Sí, acá. Donde vean oscuro, si no ven oscuro no se complica. Acá. Trombos, Ah, eso ¿vieron? es calcio. Por los trombos de pronto como llevan mucho tiempo no van a estar ahí, ya se soltaron. Calcificación porque si te sientes. Y la calcificación, como ya está hidratado de muchos años, es más difícil. Si estuviera en fresco en una fuente sería más duro pero friable. Dice la literatura que es como la cáscara de un huevo. Entonces, si están en la autopsia y ven una disección por placa teromatosa, es muy frágil, o sea, la presionan y se fragmenta. ¿Qué más de morfología? Porque todavía falta. ¿Dónde se ubica? O sea, la placa está ubicada en la íntima, pero termina comprometiendo la media. Eso también es morfología. O sea, el sitio exacto en el vaso donde se ubica la placa teromatosa. Bueno, repasemos de placa teromatosa. ¿Quién me cuenta enfermedades que se den por placa teromatosa? Mencionemos por lo menos unas 10. ¿Cuál? La hipertensión arterial. Sí, pero no. De pronto no fue clara la pregunta. O sea, la hipertensión ayuda a la placa. Pero la placa Pero no da, la no pregunta es, ¿qué enfermedades se producen como resultado de la existencia de una placa teromatosa? Tromboembolismo. Entonces, Infartos por tromboembolismo. el más frecuente, infarto agudo del miocardio. La causa más frecuente de infarto agudo del miocardio es una placa teromatosa complicada. O sea, perdón, el hecho de que alguien tenga una placa teromatosa no le da infarto agudo del miocardio. Le puede dar cardiopatía isquémica crónica, que es diferente, o angina. Entonces, ¿qué necesita esa placa para que dé el infarto? Que sangre, que se ulcere o que forme un trombo. Ojo, haya una calcificación, no. No todas las complicaciones dan infarto. Y allá tampoco ocurre la disección. Entonces esas dos como que no van ahí, señor. El trombo para el infarto agudo del miocardio va a venir de las coronarias. Depende, la mayoría de veces se forma ahí. Pero también puede pasar que un trombo se forme en otro lado, se suelte y llega allá, entonces ya sería un émbolo. Pero si hablamos de trombo, sí, una placa teromatosa sangra, se ulcera, forma un trombo y genera el infarto. Si viene a otro lado no lo llamamos trombo, sino decimos émbolo. Puede pasar. Bueno, ¿qué otra enfermedad? Infarto. Entonces, ¿qué enfermedad? Bueno, da un aneurisma. ¿Y eso cómo se llama en medicina? Cuando ese aneurisma se rompe, accidente cerebrovascular, y los pacientes popularmente dicen trombosis. O sea, los infartos y las hemorragias, los pacientes lo llaman trombosis y se realiza como accidente cerebrovascular. Luego, la placa teromatosa es causa frecuente de accidente cerebrovascular. ¿Y qué arteria a nivel del cerebro? Media, cerebral media. ¿Qué otra enfermedad? ¿Cuál otra? Infarto mesentérico, frecuentísimo. Lo veíamos hace unas semanas como ejemplo de infarto hemorrágico. Entonces, la causa más frecuente de infarto mesentérico es una placa teromatosa que se forma en el ósteo o en la aorta abdominal, forma un trombo, se suelta y eso generaría la isquemia, ¿cierto? ¿Qué otra enfermedad? La gangrena en miembros inferiores, ¿sí? ¿Cuál otra? Los infartos renales, ¿cierto? ¿Cómo? Infartos pulmonares. Uy, No. explíqueme. Se puede equivocar, pero ¿Cómo? No vemos infarto pulmonar. bueno, entonces se asoció con la práctica, ¿cierto? Pero trata de tratar usted mismo de dónde se forma esa placa. Está pesando 2, 3 gigas, eso no es. Por eso trata. A la 1 el parcial, ¿Dónde se porque forma me la toca placa? directo en el macho.
Por eso, entonces si usted se pone a recordar la fisiología, no puede sacarlo, ¿cierto? Entonces, en las venas no se forman placas ateromatosas, y para que llegara al pulmón tendría que ser en el sistema venoso. Listo. O sea, conclusión, enfermedades muchísimas asociadas a placa ateromatosa. Entonces, como son muchas enfermedades, los factores de riesgo de la placa ateromatosa son comunes en todas esas enfermedades. De ellos, ¿cuál es el más importante? ¿Pero cuál? Hipercolesterolemia. El más importante. Cuando uno dice el hallazgo más importante o el factor más importante, es que solito haya riesgo. Hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia. Porque si me dicen hiperlipemia, acuérdense que hiperlipemia son muchas. Si el paciente tiene una kilomicronemia, que está bien dicho, no la va a dar. Si el paciente tiene una hipertrigliceridia, no le va a dar placa ateromatosa. La necesita que esté elevado el colesterol. Entonces debe tener una hipercolesterolemia. Y es así, solita, así el paciente no tenga más, así no fume, así no sea hipertenso, ella sola le va a dar placa ateromatosa. Es por eso que los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, como desde que nacen tienen elevado el colesterol, a los 20 y pico, a los 18, ya tienen placa ateromatosa y hacen el infarto, y así no fumen o así no tengan hipertensión. Entonces, si decimos hipertensión, ¿será que si el paciente solo tiene hipertensión por cualquier cosa menos por que tenga asociada una dislipidemia, le dará placa ateromatosa? No le da. Le dan otras cosas. O sea, le dan otras cosas. Todo lo que da con la placa. Le puede dar todo lo que da con la hipertensión, perdón. Le puede dar hasta un aneurisma. Porque la sola hipertensión puede dar aneurismas aórticos. Porque inflama la vasa vasótica. Pero placa no le da. Si no tiene alto colesterol. Y por ejemplo, una hipertensión asociada con malos hábitos alimenticios. Pero entonces, ¿eso qué conduce los malos hábitos? A hipercolesterolemia. Entonces ahí le está dando la placa, es la hipercolesterolemia. Perdón, y cuando ya están los dos, entonces sí es más fácil, porque la hipertensión se encarga de lesionar el endotelio, y lo lesiona, fácilmente se forma la placa ateromatosa. Entonces cuando están los otros, eso sí facilitan la placa ateromatosa. Otro factor de riesgo, además de hipertensión, hipercolesterolemia. ¿Pero en qué termina la obesidad? En hipercolesterolemia, ¿cierto? Puede ser que el paciente sea diabético, haga síndrome metabólico, pero todo eso termina en hipercolesterolemia. Diabetes mellitus, ¿sí? Bueno, sí, pero entonces lo mismo. ¿Alguien con personalidad tipo A le dará placa? Si no tiene hipercolesterolemia. Predisposición genética, entonces puede heredar la hipercolesterolemia, la diabetes o la hipertensión, ¿cierto? El género, más frecuente en hombres o mujeres. Si le tocara Antes de los 40, antes de los 40. O sea, si tocara en general, es más frecuente en hombres. Primero porque ellos siempre están con riesgo. Las mujeres antes de los 50 no. ¿Y quiénes fuman más? Los hombres. ¿Quiénes tienen más hipertensión? Los hombres. ¿Quién es la del artículo? ¿Ya llegó? ¿Quiénes tienen más hipertensión? Y se presenta más frecuente la hipertensión en hombres de ¿Y lo piensan preparar esta noche? negro. ¿Qué hacen? Lo buscan en internet y... Ya lo busqué, pero no lo he revisado. ¿Pero sabe inglés o lo aplica el programa o cómo hace? Un poco de aquí, un poco de allá. Bueno. Un poco de aquí, un poco de allá. Listo. Ya ves. Otro factor de riesgo, ¿dónde íbamos? Acá. ¿Cómo que no? Si es estudiar. Acá son La raza. ¿Negros o blancos? negros. ¿Qué otro factor de riesgo? Sí. El sedentarismo, bueno. Pero faltan. ¿Cómo que no? La edad ya la mencioné. Bueno, también, entre más viejos, más riesgo. ¿Cuál otro? Homocisteína elevada. ¿Y se acuerdan por qué? Eso es porque inhibe el óxido nítrico. El óxido nítrico, entonces es vasoconstrictora. Entonces, a más niveles, más lesión endotelial. ¿Cuál otro? Faltan.
Una lesión endotelial. Por acá. ¿Qué puede provocar la ¿Cuál? Está inventando. Puede que ser que sí, porque finalmente uno finalmente se mete a la red y coloca placa teramatosa enfermedad ectomía y seguro que le bota algo que alguien escribe, pero usualmente no. Miren, las inflamaciones crónicas de los vasos. Bueno, entonces ahí acogemos lo suyo. Una vasculitis es una inflamación crónica. Entonces, todo lo que inflame los vasos puede ser factor de riesgo para placa teramatosa, una bacteria, un virus, una sustancia, ¿sí? La dislipidemia tipo A, ¿se acuerdan? Que es una variante de la lipoproteínas de baja densidad. Bueno, y en general serían esos. Manifestaciones clínicas. Si les preguntan cuáles son las manifestaciones clínicas de la placa teramatosa, ¿qué dirían? Primero, depende del sitio. Entonces, si nos vamos a corazón, ya tuvieron cardiopatía isquémica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un infarto agudo del miocardio? Dolor precordial. Y resulta que le dicen el paciente tiene dolor precordial, no es infarto, no es condritis y no es una pena. Duele el pecho por las penas, ¿cierto? Por las penas de amor lo siento un dolor. Entonces no es infarto, no es ahora se me fue lo que le estaba diciendo, no es una pena y no es una condritis, porque lo más usual es que también las costillas duelen. Esto, disección aórtica, o sea, un dolor agudo. ¿Qué más clínica tiene el infarto? la placa. El infarto. Entonces, si la placa está ubicada en la coronaria izquierda, ¿cómo se manifiesta el infarto? Con dolor precordial, ¿cómo? Angina. Bueno, pues también el dolor. Pero ojo con eso porque puede haber mezcla de cosas, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre dolor precordial y angina? Pues Es como lo mismo, ¿cierto? O sea, la una puede, si yo digo dolor precordial, puede ser por anginas, por infartos. Entonces, ojo. Pero la angina se detiene, ¿no? Ah, bueno, pero es dolor. Entonces, un dolor es constante, es en reposo, el otro puede ser solo en movimiento, pero puede ser parecido. La angina es un tipo de dolor, ¿sí? Entonces, el que tiene infarto tiene dolor, tiene sudoración, tiene taquicardia, puede tener hipotensión, tiene frialdad, básicamente eso, ¿cierto? Claro. Sí, el dolor se puede irradiar izquierdo, ¿sí? Bueno, y si la placa teramatosa está ubicada arriba, en el polígono de Willis, el vigilante dice dolor de cabeza, entonces dice entonces cefalea, puede haber una cefalea, ¿qué más? Puede convulsionar, ¿qué más? Entonces, dependiendo del sitio que sufrió el infarto, la persona focaliza, dicen en medicina. Entonces, si lo que está infartada es el área, no sé, de la memoria, entonces pues la persona va a perder la memoria. Si lo que está infartada es el área que le da el movimiento a la mano, la persona va a tener parálisis de ese miembro, parálisis de medio cuerpo. Entonces, dependiendo, ¿sí? También puede convulsionar, puede entrar en coma si es muy severo la complicación. Si lo que tiene es una placa teromatosa en el ósculo de la mesentérica, entonces dará un infarto mesentérico, habrá dolor abdominal, habrá deposiciones con sangre, signos de irritación peritoneal, etc. Entonces, conclusión, dependiendo de donde esté, da manifestaciones clínicas. O sea, uno no pudiera decir las manifestaciones clínicas de la placa teromatosa son 5, no, que son muchísimas dependiendo. Señor. El infarto, como complicación. Entonces, cuando al paciente le da y acuérdense en esto, no se les olvide, cuando a un paciente le da un infarto, ¿sí? La típica pregunta es ¿qué lo mató? Dicen el infarto, pero ¿por qué se murió? No digan shock cardiogénico, porque es que el shock cardiogénico es lo más fácil. O sea, todo lo que se produzca en el corazón produce shock cardiogénico. Entonces, cuando estudian infarto agudo del miocardio, ustedes vieron por allá complicaciones, como 6, 7, ya ni me acuerdo cuántas son. Son muchas. Extensión, expansión, aneurismas, émbolos, ruptura.
pero la más frecuente, arritmias. Entonces, ¿qué es lo que mata a un paciente cuando se infarta? La arritmia. Eso es lo que lo mata. Entonces, es muy frecuente, pero es una complicación. Y lo otro, procuren siempre diferenciar manifestación clínica a complicación, aunque a veces se traslada. Entonces, en este caso la arritmia sería una complicación del infarto agudo del miocardio. Bueno, ¿qué más? Factores de riesgo, ubicación. Si les preguntara patogenia, pero fácil y rápido. Entonces, alteración del flujo laminar, de ateroma, ¿sí? Alteración del flujo laminar, lesión endotelial, exposición del colágeno. O sea, esa es cierta y la felicito, se la sabe, pero es larga. Ah, Y esa es la que en el fondo deben tener clara. ¿Sí? Aumento del LDL, genera daño endotelial, agregación plaquetaria. Igualito, larga, se la sabe, pero bien que se la sepa, pero algo corto. lesión endotelial, depósito de colesterol en la íntima. Es lo mismo, pero es una inflamación crónica de la íntima. Eso es. ¿Qué produce una inflamación crónica? Se tiene que haber reparación. Puede producir complicaciones. Si es inflamación crónica, pues debe tener lo que hay en la inflamación crónica. Es eso. ¿Por qué se calcifica la placa ateromatosa? Porque es una inflamación crónica y hay calcificaciones distróficas. ¿Sí? Bueno, preguntas de placa ateromatosa. Entonces yo en esas piezas les puedo preguntar complicaciones morfológicas que observa, características macroscópicas de una lesión tipo 5, les puedo preguntar mecanismo patogénico corto o largo, ¿cierto? Porque se deben saber también el largo. Les puedo preguntar, ¿qué más les puedo preguntar? Manejo. Bueno, no les puedo preguntar manejo, pero ¿qué se les ocurre? ¿Cómo creen que se maneja eso? Imagínense que llega un paciente a urgencias, 60 años, hipercolesterolemia, un dolor a nivel torácico, a nivel abdominal, y le hacen una angiografía, ¿sí? O un TAC, lo mejor es una angiografía, y visualizan unas ulceraciones de placas ateromatosas. ¿Qué creen que le hacen a ese paciente? Así no tengamos por qué saberlo ahora, pero en unos meses lo deben saber. Entonces, pero usted lo pone a los 3 días que le hacer ejercicio y lo mata. Sí. Entonces, ojo, para prevenir, o sea, si a alguien se le ve placa ateromatosa, ponga de estas, si tiene 3, 4, listo. Son placas ateromatosas, no tiene muchas, empieza a mirar factores de riesgo y maneje los que pueda. Pero que ya tiene áreas con disección y ulceración, lo menos, es más, lo menos, y lo van a aprender, que debe ponerse este paciente es en movimiento. Es más, cuando vean ya en cirugía un paciente que tenga disección aórtica o un aneurisma aórtico, colocan un letrerote grande, no palpar abdomen, porque llega el estudiante, le palpa el abdomen y fractura, rompe y lo puede matar. Entonces, primero, con eso reposo. Segundo, me imagino que hay que darle un antitrombótico, porque ahí va a estar formando trombos y puede mandar para sitios vitales, riñones, por ejemplo. ¿Sí? Segundo, una aorta así hay que quitarla. Sí. Porque eso no va a echar para atrás. ¿Qué fármaco, qué le hacen a un paciente cuando ya hay rota la íntima y cuando hay disección? Ninguno. Entonces se reseca el segmento y se pone una arteria sintética, que es a base de tela de acrón. Así se manejan cuando se resecan los aneurismas ateroscleróticos en cualquier parte. Y de por vida ese paciente tendrá que tomar antitrombóticos, porque si normalmente en una arteria puede formarse un trombo como medio de una inflamación, ¿se imagina la sangre pasando por una cavidad tapizada por tela? Bueno, ¿qué iban a preguntar? Doctor, usted dijo ahorita complicaciones morfológicas. Sí. ¿A cuáles se refiere? Entonces, cuando uno dice complicaciones morfológicas de la placa ateromatosa, las que ve ahí, las de la placa. O sea, la placa está, se ulcera, se rompe, forma el trombo. Clínicas son, dependiendo de donde esté, lo que produce. Una complicación clínica de la placa ateromatosa en la coronaria, infarto. Una complicación clínica de una placa ateromatosa en la mesentérica superior,
infarto mesentérico. Entonces, cuando pregunte complicaciones u oiga complicaciones, esté pendiente si es clínica o morfológica. Y si alguien le dice complicaciones de la placa ateromatosa, usted dígale, depende, ¿cuáles? ¿Clínicas o morfológicas? ¿Listo? Eso que usted mencionaba, ¿es eso mismo? ¿Esta telita? No, eso no es la tráquea. Eso es No, ¿sí? Doctor, eso es un estén. Es como un Esa es la tráquea. Cuando ya hay compromiso de las ¿Estela? coronarias, ¿qué tratamiento se da? Ah, bueno, entonces no he dicho nada. Probablemente Sí, se es llama eso, un entonces. stent, Es ¿cierto? eso, sí. Lleva alambre y hecho de tela. Señora. Cuando hay compromiso ya a nivel de coronarias, ¿hay algún tratamiento? Entonces, supongamos que un paciente llega, imagínense que hay un paciente que tiene el antecedente de hipercolesterolemia, porque se hizo a los 20 años el perfil lipídico y le salió alto. Entonces dice, uy, tengo hipercolesterolemia. Primero deben manejar los otros factores de riesgo porque cada vez va a ser más fácil placa. Supongamos que ese paciente empieza con angina, o sea, un dolor de vez en cuando, le hacen una angiografía o un ecocardiograma y le ven una placa ateromatosa. Entonces, si la placa ateromatosa es no complicada, es más fácil de manejar, porque el hecho que esté la placa allá y que obstruya, ella como es crónicamente, le da chance a que las otras ramas de las arterias se echen colaterales e irriguen. Pero entonces en ese paciente se va a tener mucho cuidado de que la placa siga evolucionando, porque si se complica, da el infarto, ¿sí? Si ya se mira y el paciente tiene la placa ateromatosa y está complicada, muy probablemente hizo un evento isquémico. Entonces en ellos lo que hacen también es o quitar la placa o colocar también un bypass. O sea, es el stent, sí. O introducen un catéter que quite la placa, pero el riesgo que sangre es mucho. Entonces lo resecan, desobstruyen, algo hacen para que no dé infarto. Yo no tengo claro, es la función del stent es para que como que la placa quede a un lado y el flujo de la para que no falte la irrigación. ¿Sí? Entonces, pero él no, digamos, no quita la placa, simplemente. lo que pasa es que, a ver, de técnica quirúrgica sí no sé mucho y hay varios tipos de eso. ¿Sí? Hay unos que se reseca el segmento y se pone la tela de acá a acá y queda todo tela. Pero habrán otros que introduzcan como un tubito que lo que hacen es meterlo ahí donde está la placa para que nunca se obstruya por completo la irrigación y permita el flujo. ¿Cuál se usa más? Ahí sí no recuerdo. Bueno, ¿listo? Dejamos a un lado la placa ateromatosa y seguimos con disección. Uy, esta está súper. ¿Qué es eso, maestro? ¿Es placa ateromatosa? ¿Es disección? Es placa ateromatosa, pero Ábrela. Sí. y se complicó, tuvo hemorragia, tuvo formación de trombo y hay infarto. Y mire que también hay disección. Sí. Pero ojo, esa disección no es aquella. Entonces, cuando hay tantas placas ateromatosas, se diseca también las estructuras, hay inflamación, hay saculación y mire que incluso hay sangrado. O sea, esas también se rompen y también pueden producir un hemoperitoneo, Mira como lo esto, harían aquellos. mira esto. Mira. Mira ¿Qué todo tiene eso, ese riñón de paso? pobrecito. Eso tiene un infarto renal. Bueno, un Esto- infarto, pero ¿qué y tiene los esto, glomerulonefritis. Mire que las cicatrices son pequeñas y parece que tuviera cirrosis. Sí. Así se reconoce, porque son tan pequeñas, tan iguales y en todo. Si fuera solamente piel, sería una cicatriz por acá, otra por acá, o sea, más irregulares. ¿Listo? Bueno, entremos a... Señora. Qué pena, mire. Esto aquí es, bueno, disección aórtica, pero hubo una hemorragia y esto. Es un hematoma. Entonces, Hematoma. como hay la placa, ella también ayuda a disecar y pasa parecido a eso. O sea, puede ser que más abajo vuelva y salga, puede ser que predisponga trombos. En ese caso hubo hemorragia, formó un hematoma. Y en este caso, o sea, pasa lo mismo que puede pasar allá. Mire que aquí se rompió y produjo un hemoperitoneo. Allá no se rompió, pero sí produjo un hematoma. Igual, esto mata al paciente por shock hipovolémico y eso lo puede matar por formación de trombos o por infección en miembros inferiores porque falta la irrigación, hay isquemia y eso se sobreinfecta. Bueno, disección aórtica. ¿Quién
no estudió disección ahora? Sinónimos. Eso es lo más correcto y lo más fácil. Falso aneurisma, ¿cierto? O disección aórtica. Lo que no es correcto es decir aneurisma disecante de la aorta. O sea, procuren no utilizar aneurisma, ¿sí? Entonces lo correcto es disección aórtica, lo correcto es falso aneurisma, pero hay otro nombre. No inventen. Que yo se los enseñé en clase. Enfermedad de Erdheim. Claro. Entonces, así se las voy a preguntar. Porque más fácil es disección aórtica. Bueno, factores de riesgo de disección aórtica. ¿Serán los mismos de los de allá? ¿Cuáles? Hay uno muy, la hipertensión. O sea, el factor de riesgo más importante que explica esto, hipertensión arterial. Y pasa eso. O sea, si el paciente tiene hipertensión solo, le va a dar esto, pero no le va a dar placa ateromatosa. Pero solo hipertensión le da eso. Otro factor de riesgo. La placa. Pero es lo que menos quiero que me digan. Las enfermedades Porque del sí, pero no. colágeno. Las enfermedades del colágeno. Dígame, 10 enfermedades del colágeno. La más frecuente, ¿cuál es la que? Mire, ojo, eso es lo que van a ver más frecuente. No. Oigan la pregunta, eso es lo que de pronto menos ven. Aunque en la UNAD yo tenía una alumna el semestre pasado con un síndrome de Marfan. Pero, ¿cuál es la enfermedad del colágeno que usted más va a ver? Esa sí es más frecuente. Entonces el escorbuto, la enfermedad de Marfan, ¿cuál otra? Les da pereza aprenderse los nombres propios, ¿no? Bueno, todas las enfermedades del colágeno, ¿listo? ¿Cuál otra? Hipertensión, enfermedad del colágeno, el embarazo, el trauma, cuando se pasa un catéter puede generar eso. Pero la más importante, hipertensión arterial. Entonces, hagamos lo mismo que allá. Morfología de la disección aórtica. ¿Qué se acuerdan? Si les tocara decir lo primero y lo más importante de la disección aórtica, ¿qué dirían en primer lugar de característica morfológica? Que sea a nivel de la túnica media. El lugar. ¿Dónde? ¿En dónde? Aorta, o sea, aorta torácica. Cuando uno habla de morfología, lo más, aorta torácica. Y claro, si quiere ser más preciso, entonces 10 centímetros después de la válvula aórtica, o sea, en el callado de la aorta. Eso es una característica morfológica. Otra. No compromete toda la pared. ¿Qué compromete? El tercio exterior De la túnica. O sea, cogen la túnica, mira, acuérdense. Túnica íntima, túnica media, adventicia. Cogen la media y la parten en tres. Entonces, la unión entre el tercio medio y el tercio externo, ahí es que se produce la disección. Entonces, entre la unión del tercio medio y el tercio externo es la disección aórtica. Esa sería una característica morfológica. ¿Cuál otra? Que el inicio de la disección es de bordes regulares. Ya quiere decir que es como si fuera una cortada, pues una incisión, ¿no? Diciéndoles que lo digan. Una incisión. O sea, los bordes son agudos. Ahí a los 10 centímetros. ¿Qué otra cosa morfológicamente? Puede haber algo mal llamado necrosis quística de la médula. Y digo mal llamado, y dicen mal llamado porque no hay necrosis ni hay quistes. Entonces no debería llamarse necrosis quística de la médula. Porque necrosis, ustedes ya vieron los tipos de necrosis y saben que es un quiste por neoplasia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los pacientes que tienen alteraciones del colágeno, se deposita el colágeno. Entonces van a ver unos espacios. Y esos huecos blancos es lo que llaman necrosis quística de la médula. Pero no son quistes porque son huecos y no es necrosis porque lo que hay es depósito de colágeno. ¿Listo? Fíjense que ahí no hay células de la inflamación, ahí no hay fibrosis. Bueno, ¿qué más morfológicamente hablando?
las rutas o caminos. Eso es morfología. Entonces empezó aquí arriba en el callado de la aorta, puede formar un doble canal y abajo vuelve y sale. O sea, doble canal, esa es una característica morfológica. Alguien puede decir que ese doble canal puede. Doble canal. Aorta en doble Canal o cañón, eso es lo mismo. Sí. Doble tubo, doble arteria, doble luz. Pero pasa, listo. Llámenla como quieran. Pero yo leí que el doble cañón es cuando ya esto rodea toda la pared de la arteria, entonces ya se bifurca. No entendí. Se bifurca y parece el cañón de una escopeta, de una doble cañón de una escopeta. Pero entonces sí estamos confundidos y sí son cosas distintas. Entonces cuando dicen doble cañón es cuando toda la circunferencia de la aorta se diseca. Sí. Entonces cuando uno hace un corte transversal no va a haber esto. O sea, esto separado por toda la circunferencia. Entonces probablemente ahí sí es cuando hace referencia a un arma doble cañón, no sé, ¿sí? Pero es diferente a cuando esta es la aorta, la luz empezó acá la disección, ¿cierto? Diseca y por acá vuelve y sale. Entonces, ¿qué se formó? Dos luces, pero no necesariamente en toda la longitud está disecada, sino, o sea, son dos cosas distintas. Entonces, cuando yo digo doble canal, doble vaso, es eso. Cuando ustedes dicen doble cañón, es eso. Porque puede ser que aquí empiece a disecar y lo haga en toda la circunferencia. Yo aquí ya ver el doble canal, pero no necesariamente tiene que volver a salir a la luz más abajo. Otra complicación morfológica que forma un hematoma. ¿Sí? O sea, que diseque, haya hemorragia allá, que se rompen los vasos, la vasa vasorum, se queda sangre allá, entonces forma el hematoma. Otra complicación, otra característica morfológica. ¿Se puede perforar? Que haya ruptura. Entonces puede haber ruptura hacia externa, entonces habrá hemoperitoneo y ahí salen las complicaciones clínicas. Bueno, ¿qué más de placa ateromatosa? De disección aórtica, perdón. Se clasifican tipo A y tipo B. Entonces la clasificación, ¿Cuánto compromete? hay dos, ¿cuáles son? La de Bakay y la de Stanford. Entonces se las aprenden y las repasan. En clase este semestre les enseñé la de Stanford. En general, y una forma fácil de recordar, todo lo que se acerque al corazón son las más graves y las más frecuentes. Entonces, este es el corazón. Entonces, todas las disecciones que se acerquen al corazón, sea única, sea para acá y para acá, todo eso es de peor pronóstico, son las más mortales, las más graves. Y en la de Bakay o en la de Stanford, esas son las más graves. Entonces le echan un repaso. En cambio, si hay una disección que se aleje, esa no es tan frecuente ni es tan grave. ¿De qué se muere un paciente que tenga una disección aórtica? Bueno, ahí sí cabe porque sí, aunque el shock hipovolémico lo causan muchas cosas, pero sí, finalmente lo mata es un shock hipovolémico, ¿cierto? Porque se rompe el vaso, causa hemotoras o causa hemoperitoneo, porque fíjese que si causa hemopericardia no se muere del shock hipovolémico. Se muere del shock cardiogénico, del taponamiento, de una arritmia, lo que quiera, pero ahí sí no se le alcanza a salir toda la volemia, ¿cierto? Bueno, entonces se puede morir de un shock hipovolémico, se puede morir de un shock cardiogénico, por una hemopericardia, por un taponamiento, por una ruptura, ¿sí? Por una insuficiencia valvular. La disección puede acercarse tanto al corazón que termina dañando la válvula aórtica. Y si se daña la válvula aórtica, pues se acumula volumen y muere por una insuficiencia valvular aguda. Puede morir por una arritmia, puede fallecer por un infarto, porque la disección se acerca al corazón, puede comprometer las coronarias y termina produciendo una isquemia. Bueno, ¿qué más? Una pregunta. La lesión de la endotelia no produce inflamación. ¿Qué caso? La lesión del endotelio no produce inflamación. ¿Y a qué quiere llegar?
Pues porque la disección lesiona el endotelio hasta la segunda mitad de la capa túnica media. Entonces, en ese punto no se daría inflamación, pues digo que no hay inflamación. Pero fíjese que no, porque no pasa justamente así. ¿Cómo se da? Vayamos a la patogenia, que eso nos falta. ¿Cuál es la patogenia de los mecanismos por los cuales se da la disección aórtica? Entonces, siempre cuando hablemos de patogenia, cogen el factor de riesgo, la causa más frecuente. En este caso, ¿cuál es? Hipertensión. O sea, el 90 y tanto % de los pacientes que tienen disección aórtica es producida por la hipertensión. O sea, que quedan 10% por las demás cosas. El que le pasa en el catéter, el embarazo, el depósito de colágeno. Entonces, mire que en ese 10% casi que ni se menciona la inflamación crónica del endotelio. Partamos de ahí. ¿Sí? ¿Qué hace la hipertensión en los pacientes? O sea, daña los pequeños vasos de todos los sitios del cuerpo. En este caso, en la aorta, ¿qué daña? La vasa vasorum. Entonces, ¿qué es lo que en realidad se inflama? La vasa vasorum. O sea, se produce una endarteritis. ¿Qué hace la vasa vasorum? Si esta es la túnica media, ya es la íntima y aquí es la adventicia, la vasa vasorum viene de afuera hacia adentro, hasta por ahí la mitad. Porque de la luz del vaso hasta la mitad se nutre por difusión de la sangre que circula por el vaso. Entonces, si la vasa vasorum lleva sangre hasta por acá y las presiones altas que hacen inflaman, rompen ese endotelio, o sea, ahí sí produce una inflamación que se llama endarteritis. ¿Qué le pasa a esta porción que debía recibir sangre de la vasa vasorum? No la recibe. Entonces empieza a necrosarse, empieza a atrofiarse y como no le llega sangre y está dañada, por eso empieza la disección. ¿Sí? Pero entonces mire que hay la disección, pero en realidad la inflamación está lejos de la disección. Estás en la vasa vasorum. La propia disección no produce inflamación, ya que la disección no, porque eso la hace de manera aguda. Entonces la va haciendo aguda y seca. O sea, no alcanza a ver, por ejemplo, una inflamación crónica como tal. ¿Sí? De hecho, cuando veamos mañana la lámina y veamos la disección, vamos a detenernos a uno y otro lado a ver si vemos angiogénesis. No, usualmente no se ve. Puede pasar que la hipertensión, como por allá es el gran vaso y va la sangre a mucha presión, lesione el endotelio. Si lo lesiona, ¿qué produce allá? Émbolos. Pero si la lesiona solo allá, no tiene por qué comprometer acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Entonces miren que el mecanismo de la disección aórtica es igualito que otro tipo de aneurisma. ¿Cuál? Sifilítico. La sífilis terciaria produce aneurismas por endarteritis. Entonces, ¿qué vemos acá? Miren, vemos una disección y mire que ahí se alcanza a ver que es definitivamente muy externa. Mire la porción que queda hacia adentro más gruesa, si la comparan con aquella es distinta. Y fíjense que lo que ven si alcanza a notar. Entonces, de estas hay que mirar. Si yo les quisiera complicar la vida, les puedo decir de la clasificación de Bakay o de Stanford Classic. O sea que les toca mirarla a ver si se acerca al corazón y a ver si se aleja. O sea que sí échenle un repaso. Porque en la vida real les va a tocar hacer eso. ¿Sí? Pero por lo demás no tiene ciencia. ¿Qué tienen esos corazones para ir viendo lo de la semana entrante? ¿Qué tiene ese ventrículo? Hipertrofia, ¿cierto? Entonces, mire que es otra evidencia, o si no lo podemos desligar, hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. ¿Por qué? Porque la pared está engrosada y la luz disminuida. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertrofia ventricular? Hipertensión. Entonces se está manifestando acá y se está manifestando ahí. Preguntas. Ahora, puede ser que un paciente tenga hipertensión y tenga placa, pero sea más severa la hipertensión y primero diseque antes que forme una placa y se complique. Porque si la hipercolesterolemia no es tan severa, pues no tiene por qué llegar a eso. Si la hipertensión es peor, pues hace primero disección antes que hacer una placa ateromatosa complicada. Y lo que algunos dicen es que, miren, imagínense en esta disección, si se encontrara por aquí una placa ateromatosa, eso como que impide la disección. ¿Por qué? Porque hay fibrosis. Entonces como que no deja que siga. Preguntas. Es muy fácil, es sencilla esta práctica.
Entonces mañana creo que vamos a ver una laminita de esto, vamos a ver unas láminas de placa ateromatosa y vamos a seguir hablando de placa ateromatosa por lo menos 20-30 minutos. El aneurisma, entonces, ¿qué otro aneurisma vemos acá? Acá solamente vemos ateroscleróticos y disección aórtica, que es un falso aneurisma. Aneurisma verdadero, aneurisma falso. Aneurismas saculares, aneurismas disecantes. ¿Qué más quieren saber de aneurismas? No hay muestras, pero pueden preguntar. Una duda. Sebastián, ¿y lo usted? Una pregunta sobre la disección. Cuando la disección se recanaliza, hay posibilidad de que se forme nuevo endotelio en la parte recanalizada. ¿Ese nuevo endotelio ayuda a mejorar el flujo laminar No lo mejora. O sea, es menos peor, pero no mejora. ¿Por qué? Porque es que el flujo de sangre está acostumbrado a una gran autopista sin obstáculos. Y si esa gran autopista se encuentra con una paralela, ya el hecho de coger así, esto daña el flujo. Entonces, por lo menos por ese segundo canal no va a ir con flujo laminar, porque a él le toca dar como una curva. Es menos peor que si no saliera nuevamente endotelio, pero no es la solución. Bueno, es una duda. El aneurisma aterosclerótico es el que se da entre la íntima y la media, ¿verdad? Entonces, el aneurisma aterosclerótico se da entre la íntima y la túnica, principalmente en la íntima, pero termina comprometiendo la media. ¿Dónde se da? En la túnica media, en el tercio medio. Preguntas de aneurismas. Este año es que no les mencionaron esos clarísimos que solo se sabe Ernesto. Por allá unos que eso no aparece ni en los libros. 2 o 3. Pero práctica creo que él sí les dio. Entonces él tampoco les preguntó esos 2 o 3 raros. Y Olga mencionó los... empresa. Eso no es raro, lo conocemos. Son los micóticos. No, bueno, esos son mal llamados, pero los mencionan. No, es que hay otros. Por allá que los pregunta cuando están en autopsia. Sí. Que unos aneurismas pequeñitos producidos por la sífilis en el cerebro se llaman ¿cómo? Ni yo me los sé. Pero sí los preguntan. Sí. ¿Qué más quieren saber de aneurismas? Para que se vayan a estudiar. ¿Cómo? Entonces, la forma morfológica, acá solo tenemos saculares y disecantes. Pero si fuera pequeño y rojo, sería en fresa. Si fuera sacular, es cuando es solamente un lado, como ese que vimos allá. Pero si es toda la circunferencia, lo llamaremos fusiforme. Si es aquí un dilatado, aquí sano, aquí dilatado, lo llamaremos racemoso. Los espintiginosos yo nunca los he visto, pero no funcionan. Básicamente el luético, ¿cómo espera que sea? Disecante, mire, puede confundir. Si bien hipertensión, en la disección aórtica y en la sífilis hay endarteritis, pero en la disección el aneurisma es disecante. En la sífilis el aneurisma ¿de qué tipo es? Morfológicamente hablando. Ahí no es disecante. Ahí puede ser sacular o fusiforme. Cambia. Pero igual sigue dándose en la misma porción entre el segundo tercio y el tercer. Si ubica, el daño empieza en el mismo sitio, pero lo que resulta no es lo mismo. O sea, alguien con sífilis no resulta en esta disección. Digamos entonces que la sífilis es como más local. Más local. La hipertensión va Y es que esa es la explicación, justamente eso. Si esta es toda la aorta y estos tubitos son las vasas vasoro, y si hay hipertensión, ¿cuáles tubitos? Todos. Y si todos se dañan, pues toda esta línea se daña y facilita la disección. Cambio en la sífilis, el bicho llegó de pronto solo a este. Y de pronto a este, pero no a todos. Entonces, altera esto y por eso es que forma un saco. Esa es la razón. ¿Qué más? Estén a la 1 en punto, estudien, repasen. Láminas, no les voy a preguntar la de hiperplasia de endometrio porque por ahí Quintero dijo que no la hemos visto, pero en el correlato yo les tomé foto a esa lámina, pero esa no se les va a preguntar. Pero las demás láminas, repasemos las láminas que vimos todas.
Meningitis no vimos. Meningitis. Meningitis. Como lámina. Como lámina no la vimos. No. Pero sí hay. Pero sí hay lámina, pero no la vimos como lámina. ¿Hay qué? Lámina de esteatosis vimos. ¿Cuál otra? ¿Cuál? Hiperplasia prostática. ¿Cuál más? Teratoma.